A continuación, tendremos la presentación de 6 trabajos de investigación. El primero se titula Detección de predisposición a padecer cáncer en personas expuestas al benceno y está a cargo de un grupo de investigadores de la Corporación Universitaria Remington. Buenos días, el día de hoy les voy a presentar el proyecto titulado Detección de predisposición a padecer cáncer en personas expuestas al benceno. Los integrantes están conformados por Juan Camilo Areiza, Juliet Restrepo, quien les habla. Somos estudiantes del 6º semestre de Medicina de la Corporación Universitaria Remington y hacemos parte del semillero de investigación CERES. También está conformado por Lina Marcela Barrera Arenas y Henry Bautista Amorocho. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad multifactorial, en el cual la mayoría de todos los cánceres son de origen ambiental. Entre ellos hay muchos factores. Uno de ellos es la exposición ocupacional a agentes carcinogénicos que son responsables entre el 4 y el 8%. Entendiendo así como carcinógenos cualquier sustancia que sea capaz de producir cáncer en cualquier organismo. Teniendo en cuenta eso, la IAR nos dice que un carcinógeno tipo 1 es aquellos agentes que sean capaces de producir cáncer tanto en animales como en humanos. Hasta la fecha se reportan 121 carcinógenos, entre los cuales 45 se encuentran asociados con la exposición ocupacional, siendo el benceno uno de ellos que es utilizado en la industria de combustibles para motores, disolventes de grasas, aceites, pinturas y además hace parte de uno de los compuestos que se utiliza para la fabricación de calzado debido a que se utiliza para el pegamento de los zapatos. En este cuadro podemos ver los diferentes agentes que están asociados con diferentes tipos de cáncer. Se ha evidenciado que en hallazgos previos, las personas expuestas de manera prolongada al benceno han aumentado un riesgo de generar cáncer hematológicos, especialmente la leucemia mielodisplásica aguda. Entonces, ¿qué sucede con el benceno? El benceno, al entrar a nuestro organismo, es metabolizado principalmente por el hígado y secundariamente por la médula ósea. Los metabolitos resultantes de esto lo que hacen es que tienen una gran afinidad con el ADN. Al tener esta interacción resulta en un quiebre del material genético, por lo cual ese material genético que es restante como tal va a generar un núcleo mucho más pequeño que es llamado micronúcleo. Para nosotros poder, digamos, como cuantificarlos y ver esa exposición reciente, utilizamos un compuesto que es la citocalasina B y así nos permite ver células binucleadas con los micronúcleos que les estoy mostrando en la imagen. Para la metodología de nuestro estudio se basó en tener un contacto con personas o trabajadores de la industria de calzado de la ciudad de Bucaramanga. Seleccionamos 50 de manera aleatoria, en la cual firmaban un consentimiento informado que es avalado por el Comité de Bioética de nuestra institución y de la Corporación Uniminuto de Bucaramanga. Además, se les hizo una entrevista en la cual, les explicábamos todo sobre el alcance de nuestro proyecto y además obteníamos factores sociodemográficos y factores de riesgo de las personas expuestas. Se les obtenía una muestra de sangre en la cual podemos evaluar el daño genético mediante la técnica convencional de micronúcleos. Por lo que aquí podemos ver todas las características sociodemográficas que hemos obtenido hasta ahora de 20 individuos que han estado expuestos al benceno como tal, en el cual tenemos que la mayoría de nuestros pacientes hacen parte del sexo femenino y un 20% del sexo masculino. Están entre las edades entre 18 y 39 la mayoría de ellos, siendo un 65% tienen un nivel educativo de bachillerato seguido de un 25% de primaria. A su vez, 6 personas son solteras, 5 casadas, 6 en unión libre y 2 divorciadas, en la cual la mayoría pertenece al estrato socioeconómico 2. Hasta la fecha se estandarizó esta técnica en personas expuestas y analizamos 8 muestras de las 20 obtenidas. Hay que tener en cuenta que en una persona normal se tiene entre 7 y 12 micronúcleos por 1000 células obtenidas en una muestra. Aquí vemos que las personas en la imagen están oscilando entre 10 y 20 micronúcleos, por lo cual se está encontrando un aumento de ellos y es debido a la exposición a esta sustancia carcinogénica que sería el benceno, que es lo que está causando el daño en esta célula. Muchas gracias por su atención.
El segundo trabajo de investigación se titula Caracterización de la meningitis en niños de 1 mes a 14 años en el Hospital General de Medellín en el periodo comprendido entre el 2017 y el 2019 y está a cargo de un grupo de investigadores de la Corporación Universitaria Remington. Buenas tardes. En el día de hoy quiero darle las gracias por la invitación a este evento. El tema de nuestro trabajo es caracterización de la meningitis en niños de 1 mes a 14 años de edad en el Hospital General de Medellín, en el periodo comprendido entre el 2017 y el 2019. Mi nombre es Rafael Antonio Pérez Hernández. Bueno, meningitis es la inflamación de la lactomeninge, es de origen infeccioso y de distribución universal, causa importante de morbimortalidad en población pediátrica. A pesar del desarrollo de vacunas y de nuevos tratamientos, persiste en aumento la incidencia. Afecta de manera definitiva la calidad de vida y genera un impacto económico social. A nivel mundial se tiene una estadística, según la Organización Mundial de la Salud, de 241 muertes por año por meningitis bacteriana. En Colombia, en el año 2019, tenemos unas estadísticas desde la semana 1 hasta la semana 54, donde los 2 grupos más afectados son los menores de 1 año y los que van desde 10 a los 19 años, donde los 3 gérmenes más frecuentes son el Haemophilus e influenza, la Neisseria meningitidis y el neumococo. El objetivo general de nuestro trabajo es la caracterización de los niños con meningitis de 1 mes a los 14 años en el Hospital General de Medellín en el periodo de 2017 al 2019. El primer objetivo específico es describir las variables sociodemográficas de los niños de 1 mes a 14 años con meningitis. El segundo, identificar las características clínicas y paraclínicas de los pacientes con meningitis de 1 mes a 14 años. El tercero es caracterizar los tratamientos realizados en diferentes etiologías de meningitis en niños de 1 mes a 14 años. Y el cuarto es explorar la asociación de las variables sociodemográficas, variables clínicas y paraclínicas con el tipo de meningitis. La metodología utilizada, este es un estudio descriptivo retrospectivo sin riesgo que contó con la asesoría y con la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad Remington y con el Comité Científico del Hospital General de Medellín. La población de este estudio fue de 58 pacientes con edades comprendidas entre 1 mes y 14 años de edad con diagnóstico de egreso de meningitis. Este estudio se hizo una base de Excel en la cual estaban incluidas todas las variables y posteriormente se realizó el análisis estadístico en el programa SPSS versión 22. Dentro de los resultados parciales de este estudio tenemos que los lactantes menores fue la población más afectada con un 69%, el sexo masculino con un 60.3%, el departamento de residencia Antioquia con el 94%, la región más afectada fue el Valle de la Urrá con un 70%, el área urbana con un 86%, el esquema de vacunación estaba presente en el 67%, el motivo de consulta de estos pacientes el más frecuente fue fiebre con un 93.1%, la meningitis mayor fue por la bacteriana con un 51.7%, seguida de la meningitis viral con un 27.6%. Se presentaron 2 casos de meningitis por TB que equivalen al 3.4%.
El microorganismo o germen causante más frecuente fue la Neisseria meningitidis con 8.6%, seguido del Haemophilus influenza. El virus más frecuente fue el enterovirus con 17.2%, 2 casos de TB, de meningitis por TB, que equivalen al 3.4%. El 100% de los pacientes con meningitis bacteriana recibió tratamiento punción lumbar. El 100% de la población con meningitis por TB recibió corticoides y el 18.3% de las meningitis virales recibió antiviral. La estancia hospitalaria fue más afectada o tuvo mayor estancia hospitalaria las meningitis bacterianas y las meningitis por TB. La mortalidad en este estudio estuvo dada por las meningitis por determinar, las meningitis bacterianas y las meningitis por TB. Las conclusiones parciales de este estudio son: se debe continuar fortaleciendo las medidas de prevención de la meningitis en lactante. Este estudio mostró que los virus son una causa importante de meningitis, por lo cual se debe mejorar los métodos de diagnóstico para identificar este tipo de etiología. La identificación del germen causal sigue siendo un reto en los pacientes que tuvieron terapia antimicrobiana previa. Se debe fortalecer los planes de cuidado y protección específica en relación a la frecuencia de presentación de las meningitis por Neisseria meningitidis y enterovirus. La meningitis bacteriana, y sin determinar, dada su mortalidad, deben seguir siendo de preocupación para la población pediátrica. Gracias. El tercer trabajo de investigación se titula Bronquiolitis aguda, hospitalización, complicaciones y manejo terapéutico en menores de 2 años atendidos en un centro de referencia entre 2017 y 2018. Y está a cargo de un grupo de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenas tardes para todos, mi nombre es Natalia Andrea Tamayo González, soy estudiante de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy les voy a hablar de nuestro proyecto Bronquiolitis aguda, hospitalización, complicaciones y manejo terapéutico en menores de 2 años atendidos en un centro de referencia durante los años 2017 y 2018. Para familiarizarnos un poco con la bronquiolitis, tenemos entonces que es una infección de la vía respiratoria de pequeño calibre que genera una obstrucción en esta. Según la Asociación Colombiana de Pediatría, se define entonces como el primer episodio de sibilancias acompañado de clínica que ocurre en los menores de 2 años. El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, que tiene que ver con tos, rinorrea y taquipnea, y epidemiológico. Es importante porque es la primera causa de hospitalización en niños menores de 1 año y además de esto tenemos que aunque las complicaciones no son muy frecuentes, siempre van a generar gravedad en los pacientes menores. Como nuestro objetivo general nos planteamos determinar las características clínicas y epidemiológicas de los menores con bronquiolitis aguda, así como la frecuencia de hospitalización, complicaciones y manejo terapéutico en un centro de referencia durante los años 2017 y 2018. Los objetivos específicos son describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes hospitalizados con bronquiolitis, estimar la frecuencia de pacientes que requirieron hospitalización, describir los agentes etiológicos y las complicaciones e identificar las principales medidas terapéuticas utilizadas. Como metodología tenemos entonces que nuestro estudio es descriptivo, retrospectivo, en el cual se ingresaron todas las historias clínicas encontradas en la base de datos de la clínica durante los años 2017 y 2018 con diagnóstico de bronquiolitis aguda, teniendo en cuenta nuestros criterios de inclusión y de exclusión. Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta entonces los pacientes con diagnóstico de asma, los pacientes con un tercer episodio sibilante y los pacientes que ingresaron con diagnóstico de bronquiolitis pero que con el transcurso de su estadía hospitalaria cambiaron de diagnóstico. La información fue colocada en una base de datos en Excel con variables cualitativas, las cuales fueron entonces con medidas de frecuencia absolutas y relativas, y variables cuantitativas, la media entonces con una desviación estándar y la mediana registrada con el rango intercuartílico. Nuestro estudio fue catalogado sin riesgo
y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Pontificia Bolivariana y por la Clínica Bolivariana. Como resultados tenemos entonces que registramos un total de 528 historias clínicas para tener un total de pacientes de 427 según los criterios que ya fueron mencionados. Entre las variables sociodemográficas es importante caracterizar que el 62.3% de los pacientes fueron de sexo femenino. De estos entonces tenían una media de edad de 2 meses y en cuanto a la clínica lo principal fueron las retracciones, los roncus y las sibilancias durante la auscultación. En los antecedentes perinatales es importante recalcar que tenían una media de edad gestacional de 38 semanas y el nacimiento fue a término en el 62.7% de los pacientes. En general no tenían comorbilidades nuestros pacientes. En los antecedentes epidemiológicos hay que recalcar que hay un subregistro de estos datos en las historias clínicas y por lo tanto los datos van a ser menores cuando fueron registrados. La presencia de hermanos entonces es importante como nexo epidemiológico y se presentó en el 73.2% de los pacientes y la lactancia materna se dio en el 60.4% de los pacientes. En cuanto al manejo terapéutico, tenemos entonces que la hospitalización se dio en el 62.8% de los pacientes y la media de estancia hospitalaria fue de 4 días. El principal manejo que se le dio a nuestros pacientes fue los lavados nasales en un 86.1% de los pacientes, lo segundo fue la oxigenoterapia con cánula nasal y lo tercero serían entonces las nebulizaciones con solución salina hipertónica principalmente. Es importante entonces mirar que el aislamiento viral, el principal virus aislado fue el virus sincitial respiratorio seguido del virus de la influenza, tal como nos lo dice la literatura. Y las complicaciones fueron poco frecuentes en realidad, pero lo que más se presentó fueron las sobreinfecciones en el 9.5% de los casos. Como conclusión, tenemos entonces que la mayoría de los pacientes con bronquiolitis tuvieron un curso benigno de la enfermedad, puesto que a pesar de que gran número de estos requirieron intervención intrahospitalaria, presentaron mejoría con el manejo de soporte básico, es decir, con lavados nasales, con nebulizaciones si fue necesario y con oxígeno en pocos casos. Nuestro estudio entonces pasa a ser importante porque permite conocer el enfoque que se le está dando a una patología tan prevalente en la infancia por parte de los médicos generales. Estas son nuestras referencias, muchas gracias. Los hábitos saludables salvan vidas. Realizarse el autoexamen, dejar de fumar, evitar el exceso de alcohol, tener relaciones sexuales seguras, realizar deporte, alimentarse saludablemente, son hábitos que previenen un alto porcentaje de todos los casos de cáncer. Unidos podemos vencer el cáncer. Unidos, Gobernación de Antioquia.